Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Hace unos días me preguntaba un señor en el canal de si era posible que los perros y los gatos pudiesen tener hijos en común, es decir, que si se pudiesen cruzar ambas especies. En este vídeo, lógicamente, os voy a explicar las razones por las cuales esto no es posible. No es posible, ya os lo anticipo. Pero os voy a explicar justo al final del vídeo algo que sí que tiene cierto interés. La razón por la cual esta persona me hacía esta pregunta. Porque esto sí que tiene cierta enjundia y me va a dar pie a hablaros de un tema muy interesante. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Vamos a ver, es cierto que en la naturaleza hay, digamos, cruces entre especies distintas. Por ejemplo, tenemos que las mulas son el cruce de una yegua y un burro. Luego tenemos los ligres con L, que son el cruce entre un león y una tigresa. Y luego tenemos, por ejemplo, el balfín. El balfín es un animal que es el cruce entre una raza de delfines, los delfines botella, y un tipo muy concreto de ballena orca. Es decir, es un caso muy raro. Claro, personas que conocen que existen estos híbridos, estos cruces entre animales de especies distintas, hace que cuando esta persona me preguntaba si no era posible que se pudiesen juntar o aparear algún perro o de forma tal, o un perro y un gato. Y claro, no es consciente esta persona, y es lo que estuve comentando con ella, de que hay mucha diferencia en el número de cromosomas, ¿de acuerdo? Pensad, por ejemplo, que los gatos tienen 19 pares de cromosomas, mientras que los perros tienen 39. Es decir, tienen el doble prácticamente de cromosomas, y que cuando se fuese a formar el nuevo individuo, llamémosle perro-gato, gato-perro o marra-guau, llamarlo como queráis, nos saldría un individuo donde habría cromosomas que procederían de uno y de otro, pero que habían cromosomas que solamente procederían, en este caso, del perro. Es decir, nos saldría un individuo completamente inviable, con una polisomía, es decir, con un número excesivo de cromosomas que no tendrían ninguna funcionalidad y que estarían alterando el genoma del nuevo individuo. Esto a nivel de ciencia ficción, bueno, pues no lo sé, honradamente no lo sé, me parece altamente difícil, muy difícil que se pueda conseguir eliminar tantos cromosomas del perro para juntarlo con un gato y que el nuevo individuo sea viable. Pero bueno, de ciencia ficción está el mundo lleno. Pero analizando un poco la pregunta, y es lo que os quería comentar también, ¿por qué esta persona me hacía este comentario? Porque en el fondo, cuando alguien hace este tipo de preguntas, lo que está buscando es un animal que reúna lo mejor de los dos mundos. Es decir, tener un gato con las características de un perro, o un perro con las características del gato. Lo que esta persona no sabía es que ya, por ejemplo, hay gatos, es verdad, hay gatos que se comportan como perros. Concretamente, os hago aquí un vídeo, no sé si lo colgaremos esta semana o la semana que viene, un vídeo donde os explico qué razas de gatos se comportan como perros, prácticamente. Es decir, que vas a tener lo mejor de los dos mundos. Por una parte vas a tener un animal que no requiere ni que lo saques a pasear, ni que tal, y que se conforma con un espacio relativamente reducido, pero que al mismo tiempo tiene las ventajas de un perro. Sería lo mejor de los dos mundos. Pero esto ya nos lo brinda la naturaleza, sin hacer ningún tipo de cruce ni de historia rara. Este vídeo, la verdad, es que os va a resultar tremendamente curioso. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.